aplicación que te conecta con especialistas de la salud y donde puedes comprar servicios médicos. Te pregunto, ¿qué sabes tú acerca de las alergias en los niños? ¿Te gustaría saber más? ¿Cómo prevenirlas? ¿Cuáles son las más comunes? Pues hoy hablaremos con el doctor y nuestro especialista, el pediatra con más de 28 años de experiencia, el doctor Iván Antonio Wilson. Bienvenido, doctor, un honor compartir con usted. Muchas gracias, Geraldine, por la invitación, como siempre, y pues dispuesto a tratar de resolver las dudas que surjan en este tema. Gracias, doctor. En nuestras redes sociales nos preguntaron cuáles eran las alergias más comunes en los niños. Bueno, yo creo que vale la pena, primero que todo, definir lo que es una alergia. Okay. Una alergia es una reacción o respuesta alterada del organismo ante la presencia de un agente externo que llamamos alergeno o antígeno. ¿Sí? Entonces, las alergias ocupan un porcentaje importante, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en la población pediátrica y representa más o menos el 15 al 25% de la población, o sea que es un porcentaje nada despreciable. Y digamos que las alergias más frecuentes pudiéramos clasificarlas, por ejemplo, en alergias alimentarias, ¿sí? Dentro de estas están la más frecuente en pediatría, es la alergia a la proteína de la leche de la vaca, aunque hay otros alimentos que también pueden estar involucrados en la producción de alergia, como lo son la proteína del huevo, las nueces y maníes, el pescado, el gluten, ¿sí? Entre otros. También están las alergias que se manifiestan a nivel de la piel, que representa el grupo de lo que conocemos como dermatitis atópica. Están las alergias que tienen su afección central a nivel del sistema respiratorio, que en esto entonces está el grupo que se le manifiesta como asma o rinitis alérgica. Okay. Hay otros tipos de alergia también, pueden haber alergias a medicamentos, a ciertos medicamentos, pueden haber alergias a picaduras de insectos, himenópteros, avispas, abejas. Yo diría que en general están las alergias también por inhalación, las alergias al tacto por plantas, etcétera. Pero en general estas son las manifestaciones de lo que más afecta en la población pediátrica. Importante pues que en niños específicamente hay como quien dice ciertos órganos que son los que como quien dice primordialmente se afectan por efecto de una alergia, y estos órganos son la piel, el sistema gastrointestinal, y se manifiesta con una diversidad de síntomas como lo pueden ser vómitos, diarrea, constipación, sangrado en las heces, distintas manifestaciones. Las respiratorias, que como te expliqué, pueden afectar pulmones, pueden afectar el sistema rinofaringeo, o sea, nasal, con la rinitis. Entonces, estos son los órganos, como quien dice, blanco, usualmente de las alergias en niños, en poblaciones pediátricas. Wow, doctor, ¿cómo se puede saber la diferencia, por lo menos con la de gastrointestinal, cuando es una alergia y cuando es una enfermedad? Bueno, no es tan fácil, o sea, eso es el diagnóstico. Depende primordialmente de varios factores como lo son la historia clínica, que es fundamental. La historia clínica porque hay que ver los antecedentes familiares. Por ejemplo, si hay antecedentes en la madre de que cuando era pequeña tuvo antecedentes, por ejemplo, de algún tipo de manifestación alérgica. Puede haber afección o influencia por parte de ambos padres, ¿sí? Okay. Pero, por ejemplo, mayor es si la madre tiene un antecedente de alergia que si lo tiene el padre. Pero independientemente, por ejemplo, puede ser que si uno de los padres fue alérgico o tuvo algún componente alérgico, hay una posibilidad de un 20% de que el niño vaya a tener algún factor alérgico. Si ambos padres
tuvieron algún fondo alérgico, entonces esto se incrementa a un 33%. Sin embargo, hay un 50% de los niños que no hay antecedentes familiares y pueden desarrollar síntomas alérgicos. Entonces, es importante, primordial, la historia clínica, o sea, los antecedentes familiares. La manifestación de los síntomas, o sea, cómo van apareciendo los síntomas. Nosotros tenemos que ser un poquito investigadores, hay que ver causa-efecto. Por ejemplo, que la mamá te refiera, bueno, el niño, ejemplo, solamente tomaba pecho por tanto tiempo y le introduje la fórmula al tercer mes y entonces comencé a ver pues que al tanto tiempo o al día siguiente, a la semana o qué sé yo, el niño empezó con manifestaciones de diarrea con sangre o de que la piel se le comenzó a poner escamosa o de que el niño comenzó con manifestaciones de cólicos, náuseas, vómitos. O sea que hubo un cambio en lo que hasta ese momento era el patrón normal del niño. Eso por un lado. Por el otro, en niño, o sea, el niño que tiene una predisposición alérgica, porque eso también, como te expliqué, o sea, hay factores hereditarios, pero hay factores genéticos que a veces se ven influenciados también por factores ambientales. O sea, porque si ya, ejemplo, sabemos que hay mucha contaminación ambiental y el niño tiene o se le dictaminó que su alergia primordialmente es a nivel del sistema respiratorio, entonces, obviamente, si ese niño está expuesto a olores, al polvo, a quemas, entonces ese niño va a exacerbar sus síntomas. Okay. Entonces, con esto te quiero decir que no hay un examen sencillo con el cual uno le hiciera, pues vamos a hacer este examen sencillo, rápido, y ya tú puedas decir, este niño es alérgico. O sea, es el conjunto para nosotros, como en casi todo en medicina, de la historia clínica acuciosa, es decir, tomar en cuenta y correlacionar la aparición en cronología de los síntomas con los probables, como ya mencioné, alergenos, que son los que causan los distintos tipos de alergia. Entonces, en los niños en los cuales hay una fuerte predisposición alérgica, ellos van a presentar lo que se conoce como la marcha atópica. ¿Sí? Okay. La marcha atópica es la aparición, ya sea simultánea o en forma secuencial, de distintas manifestaciones que cuando uno va viendo en el tiempo la correlación, uno sabe que, bueno, este niño muy probablemente tiene un componente alérgico. Esto está mediado por alteración del sistema inmune, ¿sí? Por ciertas sustancias que actúan internamente en el organismo y que son las responsables de que el niño tenga esto. Entonces, ¿cuál es la secuencia de esta marcha atópica? Son aquellos niños que en sus primeros meses de vida debutan con lesiones en la piel, o sea, que tienen una piel de repente muy reseca, escamosa, costra, o sea, estas primeras manifestaciones. Entonces, uno lo que tiene que hacer es actuar rápidamente para tratar de bloquear la progresión de esto, ¿sí? Si esto sigue en una segunda fase, entonces ya el niño puede tener las manifestaciones gastrointestinales, que son vómito, diarrea, intolerancia. ¿Cuál es el problema? Que en pediatría hay tantas cosas que pueden ocasionar esto. Entonces, el reflujo, la constipación, las enfermedades gastrointestinales. Entonces, como quien dice, hay como que pensar en esto para poder hacer el diagnóstico, que a veces no es tan fácil. Luego, en un tercer punto de esta marcha está lo que es el asma y finalmente está lo que es la rinitis alérgica. Entonces, todos estos 4 aspectos en esta secuencia que, como te expliqué, pues, o sea, rara vez aparecen todos juntos, o sea, van apareciendo poco a poco y de allí el nombre de marcha atópica, ¿sí? Entonces, es el conjunto, pues, de correlacionar lo que te refieren los padres con los antecedentes, con las manifestaciones, con ver la probabilidad de que haya algún causa-efecto
O sea, que tú correlaciones de acuerdo a lo que te diga el padre. Bueno, doctor, cuando él come tal cosa, pasa tal cosa. O como te expliqué, ¿no? O sea, él estaba perfecto con su leche materna, pero cuando le introduje fórmulas maternizadas, pero casi nunca el papá te lo dice así como yo te lo estoy. O sea, Claro, ojalá. eso es lo que le iba a decir. Sí, O sea, los padres tienen que estar sumamente atentos de lo que está ingiriendo claro, el niño, pero claro, constantemente, o sea, todos los días, que no comía antes, que ahorita está comiendo, claro. incluso ya cuando vayan Y, creciendo, sus 6 años, y en el colegio, ¿qué está haciendo? ¿Qué está comiendo en la escuela? exacto. Y en estos primeros meses de vida, en el que básicamente la alimentación es la leche, Ujú. que ojalá fuera leche materna, porque al utilizar leche materna sería la prevención del desarrollo de la introducción, por ejemplo, de leches maternizadas por diversas causas. Entonces allí empiezan los problemas, pero a veces los papás no te lo, o sea, el que tiene que hacer esa correlación es el médico. O sea, porque ojalá vinieran con una etiqueta en la frente, sería más fácil, pero entonces tú eres el que vas diciendo, pero sí, tomaba leche materna, perfecto, pero mire que yo le empecé a dar fórmula porque empecé a trabajar y una semana después empezó con tal y tal y tal. A veces es más fácil, por ejemplo, si ya hay otros niños en casa, hermanitos, que ya tuvieron el problema porque ya la mamá como que está orientada a que otros hijos pudiera ser que tuvieran el problema. Pero cuando son primerizas o qué sé yo, o cuando, por ejemplo, como te expliqué, ninguno de los padres tiene un antecedente alérgico, entonces es más difícil. Muy bien. ¿Qué pasa si no, al ver alguna molestia, no voy al pediatra? Eh, ¿Puede causar daños en...? Bien, sí, sí, claro, porque hay diversas manifestaciones de alergia. A veces, por ejemplo, esta alergia a la leche de vaca, a la proteína de la leche de la vaca, que es la alergia alimentaria más frecuente, ¿verdad? En el primer año de vida. Si no se detecta a tiempo, de repente, debido a que a veces pueden haber síntomas insidiosos, como que el niño presente en forma recurrente vómitos, diarreas, y que de repente la mamá lo correlacione, qué sé yo, con cuadros gastrointestinales, qué sé yo. Entonces el niño puede ser que no se absorba bien los nutrientes de la leche, obviamente, y entonces no va a tener un adecuado crecimiento y desarrollo. ¿Sí? Entonces son niños que no van a ganar el peso, van a tener por consiguiente afección del desarrollo también. Si ya es las otras manifestaciones de alergia, como por ejemplo en piel, o sea, que es difícil porque casi siempre el diagnóstico, pues cuando uno ve el niño ya uno hace el diagnóstico. Pero si no se trata a tiempo, o sea, eso da síntomas muy molestos, puede ocasionar infecciones en la piel por el rascado, porque una de las manifestaciones principales va a ser el rascado. En el tema de respiratorio, si no se controla, por ejemplo, el factor, no todos los asmáticos tienen un fondo alérgico. O sea, en los asmáticos que sí, si no se controlan esos fondos alérgicos, puede ser que te desarrolle crisis severas que obviamente pueden llevar a una insuficiencia respiratoria y a un manejo de manejo más delicado o intensivo. Okay. Ya en el tema, por ejemplo, de alimentos, o sea, en este grupo de pacientes que te expliqué que tienen como una propensión, que son los que a veces desarrollan estas manchas atópicas, eso tiene como un carácter crónico, las alergias. O sea que ya como está latente, el paciente va a ir presentando diversas manifestaciones, como te expliqué en un ¿Y las inicio. manifestaciones vienen más fuertes cada vez? No, o sea, no, sino que simplemente va a ser progresivo y va afectando diversos órganos, ¿no? O sea, piel, gastrointestinal, asma, rinitis. Claro. Pero también hay otro tipo de alergias fortuitas, o sea, como quien dice, por ejemplo, el niño nunca se supo que era alérgico y de repente comió X cosa y desarrolló una alergia. O sea, no está dentro de este grupo
que ya se sabía que venía con estas manifestaciones, aunque el niño que tiene esta predisposición usualmente es el que ya uno sabe que es más propenso a esto y ya entonces uno toma medidas de tipo preventivo. Y a lo que me preguntabas, pues sí, hay distintos grados de alergia, o sea, hay alergias leves, hablando pues de las alimentarias, de las alergias, ya no solo por la leche, sino por otro tipo de alimentos, de las medicamentosas, en las cuales, por ejemplo, pueden ceder con algunos antiinflamatorios, con antialérgicos. Pero hay una manifestación, como quien dice, más severa de las alergias, que es la anafilaxia, que es lo que no quisiéramos llegar, que es como ya una manifestación máxima de todas las manifestaciones alérgicas en un paciente. ¿Sí? O sea que, por ejemplo, el que ya se sabe, ejemplo, que es alérgico a los mariscos, un ejemplo. Okay. Y que inevitablemente o sin querer pasó algo y le mezclaron algún alimento con algo de marisco y comió. Entonces ya eso puede tener afecciones que te pueden afectar, por ejemplo, el cierre de las vías aéreas, el cierre de la tráquea, te puede llevar a un shock anafiláctico, o sea, a una manifestación ya extrema de la alergia. Entonces sí, definitivamente hay que tratar de identificar a qué, o sea, primero que todo, definir si el paciente es o no es alérgico. Okay. Porque no toda manifestación en piel es sinónimo de alergia. Muy bien. Tú sabes que cuando el padre te llama, él casi siempre te pone palabras eso, o sea, googlea a Ajá. veces. Dice, es una alergia, eso Y debe te ser que dice, lo picó doctor, una debe avispa. ser una alergia. Claro. Entonces, cuando tú vas a ver, en realidad lo que tienes es una pañalitis. Ya. O lo que tiene son picadas de mosquito. O lo que tiene es un cuadro viral, como muchos cuadros virales en pediatría, que cursan con brotes y fiebre. Entonces, no es que tenga una alergia. O sea, sí, o sea, pueden haber diversas manifestaciones en la piel. Por eso te digo, es importante primero definir si el paciente es o no es alérgico en base a lo que te expliqué inicialmente de los antecedentes, de la clínica y todo lo demás. Luego entonces, ya una vez definido de que el paciente es alérgico, ya entonces debemos de tomar cartas en cuanto a, o que tiene una sospecha de alergia, ya entonces uno debe de tomar cartas en cuanto a lo que uno puede hacer como médico a nivel de atención primaria. Muy bien. Doctor, nos preguntaron que qué tipo de alergia, o sea, cómo saber qué tipo de alergia tiene su hijo. Luego de saber que es alérgico, ¿existe alguna forma de saber a qué es alérgico como un examen? Claro, como te expliqué, a nivel pues de nosotros, o sea, a nivel de atención primaria, o sea, atención primaria somos los pediatras, los médicos generales, lo que Okay. atendemos inicialmente al paciente. No hay una prueba sencilla con la cual tú puedas decir el paciente es, que eso más adelante es una de lo que voy a mencionar como dentro de los mitos. O sea, no hay una prueba que tú puedas decir, pues vamos a hacer un examen de sangre y tiene infección, o un examen de orina y tal. O sea, hay una prueba que se utiliza en ocasiones que se llama IgE, que es la inmunoglobulina E, que a veces puede salir elevada, pero no es una prueba específica inherente a alergias. O sea, también puede verse elevada por otras causas. Entonces, por consiguiente, no es un examen como que uno pueda decir, el paciente es alérgico. Entonces, o sea, a nivel así de exámenes sencillos. Okay. ¿Sí? O sea, si se tiene la sospecha de que el paciente tiene un fondo alérgico indeterminado, o que ya, por ejemplo, los padres te refieren, mire doctor, cada vez que él come colorante, chihui, chocolate, él se brota. Ejemplo, ¿no? O las alergias que, por ejemplo, tú sabes que estás haciendo como pediatra todo lo que tienes que hacer en un paciente asmático, o sea, que está con sus medicamentos preventivos, curativos y todo,
y que la mamá te dice, doctor, a pesar de todo, el paciente siempre, todas las semanas, tiene alguna manifestación de asma y tú piensas que puede tener un fondo alérgico. Entonces, puede ser que sea allí el tema ambiental, o sea, puede ser ácaro, puede ser polvo, puede ser que alguien esté fumando, o sea, diversas causas. Entonces, en esos casos, nos corresponde referir al paciente a un especialista, que es el alergólogo pediatra. ¿Sí? Entonces, ya a nivel de alergología pediátrica, sí hay diversas pruebas específicas que se pueden realizar, ya sea a nivel de la piel o a nivel de la sangre, ¿sí? Para detectar alergenos específicos, ¿sí? Pero ya eso le corresponde entonces al inmunoalergólogo pediatra, porque tampoco se trata de que, por ejemplo, pues zapatero a tu zapato, ¿me explico? O sea, uno puede mandar una prueba de estos paneles que no es que yo no la pueda mandar, pero si no la voy a poder interpretar correctamente, a veces son pruebas que te detectan 50, 70 alergenos. ¿Me explico? Entonces, prácticamente tampoco se trata de mandar una serie de cosas que a veces no tiene razón de ser. Entonces, ellos sí, acuciosamente, en base a lo que te diga el familiar, o sea, comió esto y esto y esto, y pasó esto o lo otro, o el paciente de difícil manejo, por ejemplo, lo que te explicaba de la leche, de la proteína de la leche, que ya tú sabes, pues, porque si ya se detecta, ejemplo, que el paciente tiene una alergia a la proteína de la leche de vaca. Si toma solo pecho, las recomendaciones son en la madre eliminar lácteos de la dieta de la madre. Ok, Pero claro. si le está dando fórmula, entonces allí sí hay que utilizar fórmulas especiales orientadas al problema de alergia a la proteína de la leche. Si aún así el paciente sigue con manifestaciones, estos pacientes de difícil manejo son los que nosotros remitimos al alergólogo pediatra, entonces a él le corresponde hacer pruebas específicas. Pero en relación a tu pregunta, sí, hay pruebas específicas que son pruebas cutáneas y pruebas en sangre que no se le hace a todos los pacientes, sino a pacientes específicos en los cuales no hay una respuesta al tratamiento o que son de difícil manejo. Pero no es una prueba que usualmente nosotros manejamos a nuestro nivel de atención primaria, sino que es a nivel ya especializado del alergólogo. Muy bien, doctor. Si nos está viendo una mujer, una madre primeriza, y siente la sospecha de que su hijo está teniendo una alergia, ¿qué debería de hacer? Depende de la edad del niño, depende de la manifestación. O sea, ¿sabes? Pues que los padres tienen una comunicación estrecha, directa con nosotros los pediatras, sobre todo a nivel privado. Okay. O sea, porque hay la libertad, pues, a diferencia a nivel institucional, de que te mandan un chat, un WhatsApp, una consulta virtual, qué sé yo. Entonces, si hay la sospecha inicial de que, vuelvo y te repito, depende de la manifestación. O sea, si es una manifestación en piel, no mire que, doctor, que mi niño comió puerco que nunca había comido y se me ha comenzado a tener unas ronchas, que qué sé yo, y no sé cuál. Entonces, uno puede darle, como quien dice, unas recomendaciones iniciales al familiar, pero hay que estar vigilando, o sea, porque, como te expliqué, un alergeno puede tener manifestaciones en piel, que son las que puede ver el papá, pero también puede tener manifestaciones respiratorias. O sea, que de repente te puede hacer lo que se llama un broncoespasmo, sibilancias. Entonces, habría que preguntar, que a veces es lo difícil de la virtualidad, porque uno puede resolver cosas hasta cierto punto, pero no es lo mismo pues que ponerle el estetoscopio al niño para ocultarle sus pulmones. Pero digo, si la mamá te dice, no, doctor, yo lo veo tranquilo, él está respirando normal, no se ve agitado, no se ha puesto sudoroso, qué sé yo, sino que nada más tiene unas ronchas, entonces uno le puede prescribir
algún tipo de antihistamínico, algún tipo de antiinflamatorio, y uno le da la recomendación, bueno, inicialmente puedes darle esto porque ¿qué pasa? Que a veces las manifestaciones cutáneas pueden durar semanas hasta que el organismo elimine lo que fue lo que le produjo la alergia. ¿Ok? O sea, entonces esa es la desesperación a veces porque el papá pues quiere una solución inmediata, o sea, que tomó esto y ya se le quitó, pero lastimosamente a veces estos cuadros y a veces, y los cutáneos sobre todo, o sea, por alimentos o porque tomó medicamento o por qué sé yo, esas manifestaciones a veces pueden durar de 2 a 3 semanas, ejemplo. Entonces uno puede ayudarlo inicialmente, claro, para aliviar las molestias de la picazón, de que no progrese más. Y vuelvo y repito, a sabiendas de que la mamá no te describa pues como que el niño está agitado o qué sé yo, porque si el niño, la mamá te dice, doctor, lo veo que está agitado o que está respirando mal, o sea, tienes que ir al cuarto de urgencia. O sea, ahí no hay tu tía, porque los medicamentos, un jarabito, no le va a servir. Me refiero pues a aquellos que tienen manifestaciones leves, uno quizás entonces puede inicialmente prescribirle algún tipo de antihistamínico, algún tipo de antiinflamatorio y claro, con la salvedad de que bueno, mañana lo debes de llevar a alguna consulta, ya sea conmigo o con alguien, pero que lo vea. Muy bien. A todos ustedes los invito a suscribirse, a activar las notificaciones y si tienen alguna pregunta, por favor dejarlas en los comentarios que vamos a estar atentos de responderlas una a una. 3 mitos, doctor, 3 mitos que según su experiencia, a lo largo de su experiencia de más de 28 años como pediatra, ha escuchado acerca de las alergias en los niños. Bueno, yo diría, y que era lo que te mencionaba anteriormente, uno de los mitos es que las alergias se diagnostican con exámenes de laboratorio. O sea, porque es bastante frecuente que en la consulta el padre te diga, doctor, ¿me le puede mandar un examen para ver el niño a qué es alérgico o es alérgico? Entonces, como ya viste en todo lo que hemos platicado, no es tan sencillo. O sea, más que un examen de laboratorio, es la historia clínica, el examen físico, qué encontramos, qué manifestaciones vemos en el niño, de acuerdo al órgano que más se vea afectado. Claro, si ya hay temas puntuales, como que la mamá te diga, doctor, él cada vez que come chocolate se brota. Cada vez que come fresa se brota. Entonces, ya allí sí es un tema específico por el cual habría que remitirlo al alergólogo para que le hiciera pruebas específicas. Pero en general, que es lo más común, el niño se resfría bastante. El niño siempre está resfriado. El niño tiene rinitis. Entonces, tenemos que entender que, por ejemplo, un niño rinítico, o sea, un niño que tenga problemas de rinitis alérgica, usualmente, y que tenga un fuerte componente alérgico, usualmente va a ser un adulto rinítico. Okay. Entonces, esto se controla, pero no se puede eliminar. Entonces, un mito es o sea, derribar un mito, o sea, ojalá fuera como mandar un examen de sangre, orina y excremento. O sea, doctor, mándeme un examen para ver el niño a qué es alérgico. Entonces, ya sabemos que son exámenes ya mucho más especializados, más complejos, y que tampoco lo podemos usar a diestra y siniestra, o sea, los indicamos cuando realmente lo amerita. Okay. ¿Sí? O cuando no, o bien cuando no ha habido una respuesta al tratamiento, o bien cuando es un paciente de difícil manejo. Bueno. Otro mito yo diría que es, mi niño es alérgico, es asmático, no puede hacer ejercicio. Entonces, limitamos el desarrollo del niño, o sea, porque inclusive los pacientes que son asmáticos, sí, hay una categoría de asma que es asma inducida por el ejercicio. Pero inclusive ese tipo de asma tiene su tratamiento, o sea, uno puede prescribir los medicamentos, ¿verdad? Inhalados antes, una media hora antes de hacer el ejercicio. Entonces, no limitamos al niño
a que vaya a tener un adecuado desarrollo. Entonces, es frecuente, a veces, pues no por decisión médica, sino por decisión de los familiares, que te dicen, mi niño es asmático, o mi niño es alérgico, y la piscina, el cloro, entonces deme una certificación para que no dé piscina, para que no haga educación física, para que no haga nada. Entonces, esto tampoco puede ser, o sea, salvo que el especialista, y que vuelvo y te repito, es un porcentaje pequeño, dijera, el especialista neumólogo o el especialista alergólogo, qué sé yo, dijera definitivamente su niño es alérgico al cloro. O sea, no puede estar en piscina o que al ejercicio. ¿Ok? Pero es un porcentaje muy pequeño. Entonces, no vamos a romper este mito de que un niño alérgico es un niño minusválido, un niño que va a estar en una burbuja de plástico y que no puede desarrollarse en forma normal como lo hacen Sí, otros niños. porque a veces los limita hasta para jugar con los otros niños. Claro, no te sudes porque, o sea, cuando se sabe que hasta la más inducida por ejercicio uno puede tener algunas herramientas que, bueno, vamos a utilizar su médica para no limitar, porque tú sabes que es primordial el desarrollo físico, o sea, el desarrollo del niño y el crecimiento. Entonces, no podemos frenarle esto, aparte de que eso tiene las repercusiones psicológicas de que el niño va a sentirse diferente, de que viene ya el tema del bullying, de que él no puede, de que esto y lo otro. Entonces, todas estas cosas. Mi niño es alérgico, no puede tener mascotas. Ajá. Entonces, estos son temas específicos que de igual forma tenemos que 100%, si sospechamos esto, esta es otra de la categoría de pacientes en los cuales se le pueden hacer exámenes específicos por el alergólogo para ver si en efecto el niño es alérgico al pelo del perro. Explico, porque hay algunos perritos que tienen como el cabellito, como lana, ¿no? No pelo propiamente, y no hay alergia a ese tipo como de lanita, ¿no? De ese tipo de puro o qué sé yo, o ciertos animales específicos. O no son alérgicos al gato, o no son, o sea, no es que es alérgico a todas las mascotas. Entonces, que tenemos que documentar, porque es importante ese vínculo de la importancia a veces, pues, de tener mascotas, por el tema de la responsabilidad del niño con su mascota, de alimentarlo, de bañarlo, de qué sé yo, y esta relación con la mascota. Entonces, a veces el solo hecho, pues, de que el niño es alérgico, no puede tener mascota. O sea, no todos los niños alérgicos desarrollan una alergia al pelo del animal. Entonces, si tenemos la duda o la sospecha, el alergólogo en ese aspecto nos ayuda, pero no es que vamos a generalizar que nunca en su vida ese niño puede tocar o ver un perro porque tiene un fondo alérgico. Entonces, el tema de que no hay exámenes de laboratorio sencillos, el tema de que el niño no es que es un niño minusválido, que no puede hacer algún tipo de actividad física por ser alérgico, el tema de que por ser alérgico no es que nunca en la vida puede tener alguna mascota. O sea, hay que documentarla, porque entonces lo que hacemos es que censuramos a este niño de que de por vida no pueda gozar de los beneficios de esto, ¿no? Otro yo diría que ya en el tema de la leche hay que diferenciar entre alergia e intolerancia, porque son dos entidades completamente diferentes. Una cosa es alergia a la proteína de la leche de la vaca, que es la de la que hemos venido hablando, que es una fracción específica de la leche que produce, que es el alergeno en este caso, la alergia en el niño. Y otra cosa es intolerancia, y esta alergia sí está mediada, puede estar mediada por un factor inmune o no. Pero la intolerancia es más bien por deficiencia de ciertas sustancias en el organismo a nivel intestinal que hace que no se puedan absorber la leche, por ejemplo, la lactosa, ¿no? Entonces no hay lactasa. No lo puede procesar. Exacto, no puede procesarlo, y producto de esto, entonces el niño va a tener diversas manifestaciones, diarrea, flatulencias y qué sé yo. Entonces son dos cosas completamente diferentes. Y a veces el papá viene donde nosotros, sí, mi niño es alérgico a la leche, pero ya es un niño de 7, 8 años. Entonces cuando tú preguntas bien,
No, el niño no es que es alérgico, el niño es intolerante a la lactosa, probablemente por una deficiencia de lactasa, ¿sí? Okay. Entonces, ese también es otro de los mitos. Creo que ya lo expliqué, pues, o sea, mitos, yo soy alérgico, mi hijo es alérgico. Entonces, por consiguiente, como yo fui alérgico, mi hijo va a ser alérgico y no, él no puede comer chocolate, él no puede comer maní, él no puede comer pescado, él no puede comer nada, nada, pero, o sea, te estoy hablando de niños que nunca han desarrollado una alergia tal porque los papás piensan o están en el criterio de que como ellos, como padres, alguno de los dos fue alérgico, mi hijo lo es. Y ya te expliqué que un 50% de los niños puede ser que no tengan factores heredofamiliares, hereditarios. Entonces, ¿por qué vas a censurar a un niño de que no coma un chocolate, de que no coma un pescado en su vida, o que no pruebe tal o cual? Me explico. Tampoco podemos someter a un niño a una prueba de un panel de alergia a un sinfín de alergenos para saber si va a ser o no va a ser. O sea, esto no se maneja de esta manera, ¿sí? Claro, Así es necesario ir por todos los canales, o sea, la atención primaria, dependiendo, teniendo exactamente cuáles síntomas ha tenido y una historia clínica que diga qué comió, qué no comió, desde cuándo tiene esos síntomas. pero darle la oportunidad, pues, de que no sea un criterio del padre el que tome esa decisión de que yo fui alérgico, mi hijo nunca en su vida va a comer estas cosas porque yo fui alérgico. Cuando puede ser que lo estés privando de algo que no necesariamente. No causa Diferente daño. es el caso de la alergia a la proteína de la leche, que como te expliqué, si ya se sabe que la mamá tuvo un factor alérgico en su infancia, el primer hijo tuvo una alergia a la proteína de la leche, con todo eso, entonces en un segundo hijo hay ciertas fórmulas que uno pudiera utilizar. Bueno, vamos a utilizar esta preventivamente, ¿verdad? Por los antecedentes. Pero en otra serie de alimentos no significa que lo tenemos que censurar de por vida, ni en la actividad física, ni en tener mascotas, ni en la ingesta de ciertos alimentos. ¿Ok? Muy bien, Sí. muy bien, doctor. 3 recomendaciones ante las alergias en niños. No las recuerda porque ha dicho bastantes recomendaciones, pero para tenerlas así bien precisaditas. Sí, claro. Es un tema, pues, que vuelvo y repito, depende del tipo de niño y del tipo de alergia. O sea, porque si básicamente las manifestaciones son en piel, ejemplo, o sea, el paciente atópico, entonces, o sea, yo diría que en toda la gama de alergias, la principal recomendación sería la prevención, la educación y evitar los potenciales factores desencadenantes o exacerbantes de la alergia. Okay. ¿Qué te quiero decir con esto? O sea, que si es un paciente cuya manifestación principal es la piel, o sea, un paciente atópico. Entonces, ese es un paciente que desde se diagnostica tiene que tener un cuidado de cremas especiales, ¿verdad? De emolientes para hidratar la piel, para restaurar la barrera de la piel. Tiene que usar algunos jabones especiales que son sin detergentes, los Sindets. Hay que evitar hasta donde se pueda factores ambientales, o sea que si tú sabes que el calor, entonces trata de que el cuarto esté lo más aireado posible. Si es un niño, pues que se sabe que el sudor le va a empeorar, no le vamos a estar poniendo manga larga y qué sé yo en nuestro clima, o no lo vamos a estar bañando con un jabón que no es el recomendado, ¿sí? Entonces, en el tema de la piel, si es gastrointestinal, bueno, seguir las recomendaciones, o sea, si ya tú sabes que la mamá, o sea, que se diagnostica una alergia a la proteína de la leche, ejemplo de la vaca, y la mamá da pecho, o sea, la mamá tiene que documentarse muy bien de evitar cualquier tipo de alimento que contenga lácteo.
Muy bien. O sea, no importa si es lactosado o deslactosado, o sea, no puede comer lácteos si se le hizo ese diagnóstico. Entonces, por ejemplo, a veces piensas que, bueno, no estoy tomando leche, pero te estás comiendo una galleta hecha con leche, o estás comiendo algún embutido inclusive, o estás comiendo una pizza, o qué sé yo. Entonces, y el niño sigue con las manifestaciones y ya tiene la leche especial y ya esto, y nos estamos rompiendo la cabeza, pero es que la mamá no está cumpliendo. O sea, por desconocimiento. Claro. En el tema del asma, pues definitivamente, y de los problemas respiratorios, tratar de eliminar los factores predisponentes. Es decir, preventivamente tú sabes que si tu niño tiene un fondo de rinitis, un fondo de asma, no vas a trapear con cloro o con cuestiones con olores delante del niño, porque esos olores pueden afectar. No vas a estar haciendo una quema de basura en el patio de la casa, sabiendo que ese humo puede afectar. No vas a estar fumando cerca del niño, sabiendo que el humo del cigarrillo le puede afectar, ¿verdad? No vas a estar rociando perfumes en la casa, no le vas a estar poniendo al niño perfumes, talcos y qué sé yo, sabiendo que todos estos factores pueden afectar. Si ya tú sabes que el niño es alérgico a algo específico de alimentos, bueno, definitivamente ahí sí, el niño no debe de comer esos alimentos. Entonces yo diría que lo principal es la prevención, la educación, o sea, evitar hasta donde se pueda todos aquellos factores que puedan desencadenar la alergia en los distintos órganos que te he explicado, distintas manifestaciones. Y por otro lado, pues cumplir con sus citas regulares con el pediatra, con el médico de atención primaria. Si ya el niño cae en una categoría de que es un niño, pues, de difícil manejo, porque hay una categoría de niños en los cuales tienen que ser tratados con lo que se llama la inmunoterapia, o sea, con las vacunas. Ok. ¿Sí? Vacunas especiales, o sea, para prevenir, pero ya este es un grupo de niños específicos de difícil manejo, que ya con los tratamientos tradicionales no ha habido un control o mejoría y que ya está en manos de, obviamente, un inmunólogo alergólogo, ¿sí? Y que él es el que decide en base a la evolución del paciente, en base a la recurrencia de los síntomas, porque a la larga lo que queremos es mejorar la calidad de vida del niño, ¿sí? No queremos tener un niño de por vida agitado, o un niño rinítico de por vida, o un niño que siempre tenga diarrea, o un niño que es infecciones en la piel, o una piel desastrosa porque no la sabemos controlar. O sea, en esto también los que participamos en el manejo del niño alérgico es un equipo interdisciplinario dependiendo del órgano central que se ve afectado. O sea, el alergólogo, el neumólogo, el gastroenterólogo, el dermatólogo, el pediatra. Entonces, ya por último, pues eso. O sea, si ya tú sabes que el niño está en un régimen de vacunas que son cada mes o qué sé yo, no vamos a saltar la vacuna, porque si tú sabes que si fallas a un tratamiento no vas a ver la respuesta. Entonces, pero yo lo resumiría como la prevención es lo primordial, tratar de evitar todos aquellos factores predisponentes que ya tú sabes que pueden desarrollar síntomas alérgicos y cumplir con el tratamiento. Tal cual, creo que es un momento de conciencia plena, ¿sí? Cuidar en lo posible todas las áreas con las que pueda contribuir a alborotar todo el tema alérgico. Claro, porque como te dije, hay pacientes en los cuales sí se dictamina que él tiene un fondo genético hereditario, qué sé yo, entonces es una enfermedad que tiene una cronicidad. Entonces que va a tener periodos en que el niño está mejor, en que el niño empeora, ¿verdad? Entonces de repente el niño está estable, pero fue a pasar 15 días donde la abuela y allá se volvió un desastre. Entonces quizás hay algo ambiental allí que está afectando al niño. Entonces tenemos que prevenir todo esto, evitar estos factores, cumplir con el tratamiento. A veces es difícil como toda enfermedad crónica y sobre todo si se trata de un niño. Y ya si está en el tema de la inmunoterapia o vacunas, tratar de no saltarse los tratamientos. Muchísimas gracias, doctor.
A ti te invito a agendar tu sesión vía chat o por llamada con el doctor y pediatra Iván Antonio Wilson, ingresando a www.saludvitale.com. En el perfil profesional escribe Iván Antonio Wilson y así vas a poder agendar tu cita. Muchísimas gracias, doctor, complacida con usted, con su conocimiento. Gracias porque genera calma en las personas que los escuchamos y que aprendemos cada vez más. Gracias a ti, Geraldine, y pues espero vernos en futuras conexiones. Gracias. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Recuerden suscribirse, activar las notificaciones y comparte este video con alguna persona que puedas ayudar, porque cuidar tu salud es vital.